Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes a un nuevo estudio de este día lunes con el título Caín y Abel. Vamos a comenzar este estudio sin antes pedirles ahí donde ustedes se encuentran, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre amado, necesitamos de usted. Hoy por hoy que estamos viviendo los últimos tiempos, necesitamos completamente de su poder. Necesitamos que su Espíritu Santo nos ayude a resolver cada punto de nuestra vida. El día de hoy guíanos, Señor, a través del poder de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Enséñenos una nueva lección. Queremos aprender. Abra la mente y el corazón de cada uno de sus hijos. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo Abel fue bendecido y aceptado y justificado a través del Evangelio? En el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 4 dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos en la Biblia de un personaje justo, significa que murió en Cristo completamente bendito para cuando Él regrese, lo resucite de esa muerte que es comparada a un sueño. Entonces tenemos también el testimonio que nos va a corroborar de lo que hemos leído en esta mañana. En el libro de Patriarcas y Profetas, la página 59 y la página 60 dice: por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Abel comprendía los grandes principios de la redención, veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interpondría entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizar allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Entonces, mis queridos hermanos, Abel, un hombre justo, que obedeció y entendía por qué él estaba en esa condición, por qué su padre había sido sacado del Edén. Entendía el sacrificio que se hacía y también comprendía que más adelante Cristo iba a venir a morir por esa raza caída. Entonces la pregunta dice: ¿cómo Abel fue bendecido y aceptado y justificado a través del Evangelio? ¿Cómo creen que fue bendecido y justificado, mis queridos hermanos? Vamos a la respuesta entonces. A través de la fe ofreció mejor sacrificio. Cabe resaltar que cuando Abel fue educado bajo la tutela de su padre y de su madre, fue aprendiendo las grandes lecciones y aprendió la causa del pecado por la desobediencia. Él fue instruido por sus padres a llevar esa fe que lo llevaría a ser justo aún cuando él fue muerto. Esa vida santa, esa vida completamente entregada a Dios, representa la justicia de Cristo en Abel, en el justo Abel. Por eso el apóstol Pablo relata que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. A través de la fe Abel llevó a agradarle a Dios, sabiendo que la palabra dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Abel agradó a Dios a través de la fe. Muchos agradaron a Dios a través de la fe. Entonces, mis queridos hermanos, vamos
a la siguiente pregunta. ¿Cómo perdió Caín el derecho a las bendiciones y a la aceptación del Evangelio y por qué? Nosotros vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 4, y vamos a leer Génesis, el capítulo 4, y también tenemos el verso 3 y el verso 5, ¿sí? Allí donde ustedes están, abran sus Biblias, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Noten, mis queridos hermanos, que cuando Abel lleva la ofrenda, no lleva el cordero. Cabe resaltar que la ofrenda para el perdón de nuestros pecados es el cordero. Y Caín, en desobediencia, lleva solamente el fruto de la tierra o lo que producía la tierra. ¿Esto qué significa? Significa que tenía un enojo o ira hacia su creador y hacia su hermano. Dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mis queridos hermanos, ¿cómo es posible que yo trate de llevar lo que no corresponde? El sacrificio tenía que hacerse con un cordero, no con los frutos de la tierra. El Señor hubiese aceptado principalmente su sacrificio de cordero, pero aun cuando no hubiese llevado sus frutos. Vamos a ver lo que dice el testimonio para esta mañana. Entonces dice, mis queridos hermanos, Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Noten cómo Caín se presenta ante Dios, ya con un corazón tocante al sacrificio prometido. O sea, al no querer dar lo que Dios estaba mandando. Su ofrenda no expresaba arrepentimiento del pecado. Sin duda, si alguien lleva algo que no corresponde, no representa que estás arrepentido. Crea como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiado en sus propios méritos. Pretendió creer que él sería como Dios. El engaño que le dieron a sus padres. Entonces no traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Noten lo que dice el testimonio, que él presentó la ofrenda del fruto de su trabajo. Caín presentó su ofrenda como un favor a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar. Eso es lo que hizo, obedeció al construir el altar. Obedeció traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial. O sea, una parte nada más del mandato divino. Una parte nada más hacen hoy en día muchos que solamente se llaman cristianos. De ahí para adelante la práctica no sirve, porque la práctica no se está realizando como debe ser. Entonces dice, en lo que se refiere al nacimiento ya, la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Completamente ellos adoraban los dos. Exteriormente se veía su adoración, traer su ofrenda, hacer el trabajo como hoy por hoy lo hace la gente. Pero miren lo que dice. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. Naturalmente, todos creemos que estamos en una situación caída y bueno, nos consideramos pecadores, aun cuando no se haya pecado. Entonces dice, en su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto. Exteriormente, eran iguales, vestían el mismo uniforme, pero dice,
Pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. Patriarcas y Profetas, la página 59. ¿Por qué la diferencia era grande? Porque lo interior en el carácter no era igual. Lo interior en el carácter estaba haciendo una diversidad, porque la de ofrenda de Abel, el carácter de Abel, la obediencia de Abel era diferente a la de él. Él no obedecía. Él en lugar de cordero trajo sus frutos. Él en lugar de adorar renegaba. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Cómo perdió Caín el derecho a las bendiciones y a la aceptación del Evangelio? ¿Y por qué? Al traer los frutos y no el cordero. Es la primera parte de la pregunta. Al traer los frutos y no el cordero. ¿Por qué? Porque fue desobediente. Por esa misma razón. Porque fue desobediente y no le interesaba, estaba muy molesto que le habían sacado del Edén a sus padres. Él quería ser salvo siendo pecador y no arrepintiéndose y llevando su pecado a nuestro Señor. Y Él ser la garantía para que nosotros seamos perdonados. Entonces, mis queridos hermanos, hemos estudiado el día de hoy Caín y Abel. Como consecuencia, nosotros tenemos pues una iglesia falsa que representan los impíos y que está como único representante Caín. También el padre de la mentira, que sería Satanás. Tenemos a la iglesia verdadera, a los justos, y su representante pues Abel, que podría ser Cristo Jesús también en esta época. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y podamos meditar en estos párrafos, en esta lección que hemos tenido el día de hoy, y que cada uno de nosotros analicemos y comprendamos cuán importante es el estudio para saber cómo ha sido la historia y cómo se ha ideado el plan de salvación para cada ser humano. Dios te bendiga en este día, un abrazo a la distancia. Nos vemos el día de mañana en un próximo video. Bendiciones.